Hola de nuevo, bueno, vamos a presentar un nuevo vídeo. Ya terminé con la sección de asesinos en serie, que terminé la semana pasada con el asesino Jeffrey Dahmer, si no recuerdo mal, era Jeffrey Dahmer. Y bueno, volvamos ahora de nuevo con las películas de terror, que ya tenía ganas de volver. Voy a intentar a ver si el vídeo puede ser un poco más largo que los otros, que cortaba cada 5 minutos, porque me he bajado una aplicación que comprime los vídeos. Y bueno, voy a intentarlo, si puedo lo mandaré, y si no, pues nada, lo volveré a hacer de la otra manera. Comencemos con un gran clásico como es el Drácula de Todd Browning de 1931. Bueno, tampoco me quiero demorar mucho, no vaya a ser que luego se me salga el tiro por la culata. Es que hay tanto de que hablar de esta película y no quiero alargarme demasiado. Bueno, por explicar por encima un poco la historia de la Universal. La Universal llegó a tener un gran éxito dentro del cine de terror en los años 30, gracias a esta película, fue el boom. La Universal estaba en bancarrota por aquel entonces y el estreno de esta película pues hizo que volviera a renacer de las cenizas. Y las películas, entonces ya empezaron a hacer un montón de películas de grandes clásicos como El monstruo de Frankenstein, La momia, El hombre lobo, que fue su último gran éxito, El hombre invisible, La mujer y el monstruo, entre muchos. Y bueno, era tanto el cine de terror y el cine cómico, el dinero que daban, eran producciones de muy bajo costo y daban grandes beneficios, que decidieron hacer incluso dos partes de esos grandes estudios dedicados solamente al cine de terror y otra parte dedicados solamente al cine de comedia, donde pues aprovechaban decorados, sets y todo eso. Y salieron grandes actores, en esta película salió Bela Lugosi, de los grandes iconos. Luego, pues, Boris Karloff en Frankenstein, que por cierto rechazó el papel Bela Lugosi, y por eso se lo dieron a Boris Karloff, Lon Chaney Jr., etc. Durante los años 30 y parte de los 40 tuvieron un gran éxito, de hecho que salieron competidoras, productoras así más pequeñas, como la RKO, que les hacía la puñeta, y bueno, lograron, el Nico no para aquí Nico, venga ya, vale. No, tuvieron un gran éxito, pero ya durante los 40 pues la cosa empezó a decaer. Ya en los 50 ya no se hacían películas de terror. Para levantar en la Universal, para levantar un poco, digamos, ese tipo de cine, un poco volver a tener esos grandes éxitos, pues utilizó un poco la fórmula que hace unos años se volvió a utilizar de unir a iconos del terror o a monstruos peleándose, Freddy contra Jason, Alien contra Predator. Por aquel entonces, pues La momia contra Frankenstein, Frankenstein contra el hombre lobo, Drácula contra Frankenstein, etcétera. O unir a esos grandes actores que tenían, como Boris Karloff, Lon Chaney Jr., hijo del actor que le llamaban el hombre de las mil caras, Lon Chaney, dentro del cine mudo. Bela Lugosi, juntaban actores, juntaban monstruos, intentando llamar así la atención del público, pero no lo consiguieron. Y como ya he dicho, ya en los 50 apenas hacía cine de terror. Hablando sobre Drácula, bueno, pues del personaje de Drácula se han hecho 1000 películas, tanto basadas en la novela de Stoker como simplemente utilizando el personaje. Las más destacadas para mí fueron la obra de Terence Fisher, esa magnífica El horror de Drácula, con Christopher Lee y Peter Cushing en el 58, el Conde Drácula de Jesús Franco, que fue la primera más fiel a la obra, la primera película que en realidad fue fiel a la obra. Las demás, digamos que tomaban elementos de la obra, pero los modificaban, no eran realmente fieles a la obra de Stoker. La primera fue la de Jesús Franco, también protagonizada por Christopher Lee, en la que aparecían Klaus Kinski haciendo de Renfield, etc. La de John Badham del 79 con Frank Langella, y la del 92, que se llevó Oscar, de Francis Ford Coppola con Gary Oldman. Otros muchos actores han interpretado al Conde Drácula en películas que no tienen nada que ver con la novela. Lo han hecho muy bien, pero para mí, si tengo que destacar, los dos mejores serían Bela Lugosi y Christopher Lee. En mi opinión, yo prefiero a Christopher Lee, pero es una opinión personal. Hay gente que prefiere a Bela Lugosi. Son dos tipos de hacer de Drácula diferentes. Mientras que Bela Lugosi era un aristócrata, un personaje como muy burgués, muy amanerado, un supervillano, con muchos modales, Christopher Lee era pues como si fuera un demonio hecho persona. Tú lo veías y decías, che, tiene pinta de ser humano, pero es como si fuera un demonio, los ojos ensangrentados, un poder demoníaco y una sensualidad también muy fuerte. Atraía a una mujer, pero ya no por el atractivo, sino por esa sexualidad que tenía, digamos, demoníaca. Yo prefiero el que hizo Christopher Lee, pero hay otros que prefieren al de Bela Lugosi. Para mí Bela Lugosi estaría en un segundo lugar, aunque también son los mejores Dráculas. Tanto uno como otro son buenísimos. Y fueron los modelos a seguir. Quizás Frank Langella también fue un modelo a seguir, un Drácula más romántico,
que es en el cual se basó Gary Oldman para la película que hizo Coppola. Pero para mí los dos modelos que la gente utilizó fue el modelo bestial y salvaje y demoníaco de Christopher Lee, o ese supervillano super educado y burgués de Bela Lugosi. Ahora ya, hablando de la película de Todd Browning, que ya se había especializado en el cine de terror con la película de Freaks, aquí titulada La parada de los monstruos. Bueno, pues la película tiene un montón de anécdotas. Por ejemplo, la primera película que se hizo de Drácula, que en realidad no era de Drácula, pero que querían utilizar elementos de la novela, fue el Nosferatu de Murnau, una película de cine mudo. Como no tenían los derechos, dinero para comprar los derechos por aquel entonces, se ve que eran más caros los derechos de comprar una novela que hoy día, o por lo menos esa novela de Drácula, porque Frankenstein enseguida tuvieron los derechos de la novela de Mary Shelley. Pero esa se ve que era más cara o lo que fuera, y entonces pues cambiaron totalmente el personaje. De hecho que el título era Nosferatu, que es vampiro en el idioma en rumano, y no tenía nada que ver con el personaje de la obra. Era un ser pues como si fuera un monstruo, como deforme, las manos así dobladas. Tuvo un remake en el 79 que protagonizó Klaus Kinski, que a mí no me gustó nada. La película está muy bien dirigida, en realidad es una buena película, pero es para mí muy aburrida, muy lenta, muy parsimoniosa. Empieza bien, pero luego para mí se me hizo cargante. Y eso que Klaus Kinski es un grandísimo actor y el personaje lo bordó. Pero a mí se me hizo un poco cargante. Bueno, a lo que vamos. La primera película que se hizo, digamos, de Drácula fue esta de Todd Browning del 31. Sin embargo, tampoco era una película que fuera fiel a la novela. Tampoco pudieron comprar los derechos. Entonces compraron los derechos de una obra de teatro que se hizo en Broadway, que había modificado algo la historia de Bram Stoker. Entonces quiere decir que tampoco pudieron estos... es una película basada al 100% en la novela de Stoker. Hay algunos cambios de esta. Por ejemplo, no es Jonathan Harker quien va a visitar al conde Drácula a su castillo, sino Renfield. Aquí cambia, no es Lucy la gran enamorada del conde Drácula, sino Mina. Cambian algunas cosas, ¿no? Drácula aquí en realidad no se enamora de Mina, simplemente la quiere tener como una novia más, ¿no? Tiene sirvientas a su haber y ella pues sería una más. No es un Drácula enamoradizo, eso no llegaría hasta Frank Langella y luego Gary Oldman, que siguió ese patrón. Y bueno, aparte de que fue la primera película que, aunque no representó la obra de Bram Stoker, sí que tenía elementos de ella, dentro del rodaje, bueno, pues también anécdotas como que se hizo otra película que se rodó a la vez, dirigida para el público latinoamericano que vivía en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre han habido muchos gente latinoamericana que habla español, sobre todo mexicanos. Entonces hizo una película con actores mexicanos hablada en castellano para el público latinoamericano. Se pensó, y así exactamente igual. No sé si la rodaría el mismo director o por lo menos los productores y los guionistas fueron los mismos, pero la película en realidad es un calco de la de Todd Browning, que fue la que llegó a tener el éxito. La otra se quedó un poco en las minorías, ¿no? Simplemente es una anécdota que mucha gente pues no conoce. El papel no iba para Bela Lugosi, era para Lon Chaney, que por aquel entonces había sido un gran actor dentro del cine de terror mudo, había interpretado al fantasma de la ópera, al jorobado de Notre Dame. Lo que pasa que por aquel entonces tenía cáncer y murió de hecho ese mismo año y no pudo interpretar el papel. Se lo dieron a Bela Lugosi, que era un actor de teatro. De hecho, las actuaciones de Bela Lugosi, sobre todo en esta película, eran muy teatrales. Se notaba que él venía del teatro. Y aquí fue donde despuntó y llegó a la fama que tuvo dentro del cine de terror. Bela Lugosi es un actor de origen húngaro, no sé si lo acabo de nombrar. Y bueno, ¿qué más anécdotas de la película? Hacía poco que se había impuesto el sonido en las películas, por lo tanto, muchas de las películas que se realizaban en aquella época, sobre todo esta, aún bebían mucho del cine mudo. Por lo tanto, hay muchas secuencias en las que no se habla. Los actores también en el cine mudo, para demostrar sentimientos o reacciones o sensaciones, utilizaban mucho los gestos. Eran como actores muy teatrales, muy de gesticular. Y entonces esta película es como también como muy teatral, la manera de realizarla, los gestos de los actores, todo es muy... Aparte que Bela Lugosi venía del teatro, igual los demás actores, algunos también, pero es de una visión muy, muy teatral.
También, al igual que dentro del cine mudo, se utilizaba mucho el expresionismo alemán. Es una técnica que inventaron los alemanes que es como que la gente exagera mucho, también es muy teatral, exagera mucho las reacciones, incluso se pintan la cara, abren mucho los ojos, se maquillan mucho de blanco para que parezcan más pálidos, abren mucho los ojos, es como intentan mostrar como los sentimientos, ya que no podían hablar, como expresarlos mediante los gestos, asombro, temor, miedo, el querer decir algo a alguien, el romanticismo, no sé, intentarlo todos esos sentimientos, todas esas sensaciones, ya que no podían hablarlas, mostrarlas mediante sus gestos, ¿no? Y sus movimientos. Y esta película los utiliza mucho. También eso, el tono, sobre todo en las vampiras y el mismo Conde Drácula, es como que tienen la cara muy blanca, como si fueran maquillados, la manera de abrir los ojos, todo. La película tiene una gran ambientación y una magnífica atmósfera. Como ya he dicho, para mí eso es muy importante las películas. Y yo creo que estas películas de la Universal fueron las que abrieron ese camino, ¿no? Que luego ya seguiría pues el cine gótico italiano, el inglés, estas películas de la Hammer, esto de poner pues la niebla, los castillos, esos escenarios lúgubres que ya de por sí causan terror. Ya de por sí, conforme pones la película, dices, joder, esto es una película de terror, aunque no salga ninguna escena terrorífica en ese instante. Eso es magnífica. La película también estaba muy bien, o sea, el cine que hacían en aquella época era muy corto. Esta película dura una hora y 11 minutos y controlaba muy bien el tiempo cinematográfico. O sea, sabían que tenían poco tiempo y que tenían que ir al grano, pero no se dejaban ningún detalle. Tenían una buena presentación de los personajes, tenían una buena historia, un buen desarrollo de la historia, y todo era de una manera rápida y concisa, pero no parece rápido forzado, sino que va las cosas como paso a paso. Dicen, tenemos una hora y poco, y tenemos que mostrar todos estos elementos. Y lo muestran no de una manera rápida, no con prisa, sino de una manera correcta, pero a la vez bien hecha. Sabían cómo utilizar los tiempos cinematográficos de una manera adecuada para que no se quedara nada al azar. Tiene todos los elementos que las otras películas de Drácula. El viaje en este caso de Renfield al castillo de Drácula, el viaje en el barco hacia Inglaterra, cuando se queda el conde Drácula en la abadía esta ahora no recuerdo el nombre, de Karlsbad o algo así se llama. En fin, no se dejan ningún detalle y lo hacen todo en una hora y poco. Está muy bien cómo controlan los tiempos cinematográficos, y eran películas que iban directas al grano. Tenían tiempo de todo, de presentarte bien a los personajes, pero de mostrarte enseguida el meollo de la cuestión. Enseguida iban como directos en este caso, pues a hacer las escenas terroríficas en las que sale el conde Drácula, los ataques del vampiro, de las apariciones, ¿no? Tanto del conde Drácula como de las vampiras que la acompañan. Iban muy directas al grano. Tenían poco tiempo, iban directas al grano, pero lo hacían bien. Y eso es algo que me gusta. Hay otras películas hoy día que tienen 1 hora y pico, 2 horas y tienen un montón de metraje de relleno, que no vale para nada. En este caso te ha contado lo mismo que otra película. Creo que el remake que hizo, la versión moderna que hizo Francis Ford Coppola, tiene unas 2 horas, y esta te ha contado lo mismo, exactamente lo mismo, en 1 hora y 11 minutos. Y eso para mí está muy bien. Luego, el conde Drácula, está súper magistral, interpretado por Bela Lugosi. Ya he dicho que yo prefiero a Christopher Lee, pero desde luego hay gente que es verdad que prefiere a Bela Lugosi. Y yo, para mí, sería el segundo mejor Drácula. O sea, el modelo a seguir después de que hiciera Drácula, Bela Lugosi, muchos lo interpretaron, lo hicieron bien, medianamente. Lon Chaney Jr. en las secuelas, porque tuvo tanto éxito que tuvo secuelas. El hijo de Drácula lo hizo Lon Chaney Jr., La mansión de Drácula lo hizo John Carradine, pero ninguno tenía ese carisma de supervillano y esos ojos, esa mirada que parece que te hipnotiza. Hay momentos en que te mira y hacen también un juego de sombras, y esos ojos que tiene Bela Lugosi, que parece que te va a hipnotizar de verdad. Un supervillano, ¿no? Podríamos decir. Y lo hizo de una manera magistral, ¿no? De hecho, que ha sido, al igual que Christopher Lee, un modelo a seguir a la hora de gente que ha interpretado el conde Drácula, ¿no? Y ya tenemos ahí, por eso, un conde Drácula muy bueno, o sea, un personaje muy carismático, muy bueno, que levanta la película, ya solamente con su presencia. La película está muy bien rodada. Esos tonos, ese juego de luces y sombras, esos, como digo, el tema del expresionismo,
en las caras que llega a causarte auténtico temor. Y por ejemplo, las novias de Drácula, por decirlo de alguna manera, las vampiras que tiene él en su castillo, hay una escena en la que Renfield va hacia una ventana, un gran ventanal grande, que hay una puerta de cristal, y se desmaya. Como ha bebido una copa de vino que le ha ofrecido el conde Drácula, y llevaba algo y se desmaya. Y aparecen las vampiras entre la niebla, vestidas de blanco, las caras pálidas, que parecen, no sé, súcubos, ¿no? De estos, como he dicho, de demonios, de estos que conquistan está el incubo, que es el demonio masculino que conquista a la mujer para tener descendencia en una mujer de la tierra, y está el súcubo, que es el demonio femenino que quiere tener descendencia de un hombre de la tierra. Pues son como súcubos, ahí como espectros, ¿no? Entre la niebla. Luego aparece el conde Drácula, hace un movimiento para que se alejen, y se alejan así entre la niebla para que Drácula pueda morder a Renfield. Y esa escena es magistral. Esa misma escena la tiene con efectos especiales el Drácula de Coppola, que también es genial esa escena. Pero esta, sin necesidad de efectos especiales, ha logrado una escena totalmente sugerente y magistral. Estamos hablando de la primera película de terror sonora, del año 31.